Listo, el LT Spice es una plataforma de Linear Technology que desarrolla para la base de datos de componentes de Linear Technology simulaciones tipo Spice. La verdad es muy interesante desde la perspectiva de desarrollo porque aparte es multiplataforma y relativamente sencillo de usar también. Espero que hayan tenido oportunidad de instalar el LT Spice. Ahora mismo voy a hacer una pequeñísima introducción al uso del LT Spice, sobre todo para propósitos de teoría de control y poder analizar de cierta forma señales de respuesta de manera transitoria. El menú que tiene el interfaz del LT Spice en Mac, en el sistema operativo de Mac OS, es muy diferente al menú que tiene el LT Spice en Windows. De hecho, en Windows es mucho más amigable en caso de que tuviese en Windows. Bueno, de cualquier forma, los comandos son bastante parecidos. Con el botón secundario es posible desplegar un menú con diferentes alternativas de edición. Entre ellas, podemos ir a donde dice Draft y en Component o también con la tecla F2 desagregar la lista de componentes. Por ejemplo, vamos a colocar una fuente de voltaje para simular un circuito RLC. Listo. Si presionan la letra G, por ejemplo, pueden obtener el terminal de ground, aunque también desde componentes en draft, component, pueden buscar ground. Ok. Ok. Luego, para juntar los cables, ahorita vamos a ver el comando de cableado o de conexión. De nueva cuenta, en draft y component, o lo que es lo mismo el F2, que será lo que use de aquí en adelante, podemos buscar resistencia. Aquí está una resistencia. Y cuando colocamos la resistencia, perdón, voy a darle vuelta. Pues, me parece que es control R para girar la resistencia o el componente cuando lo estamos colocando. F2, y podemos buscar un inductor. Aquí está. Control R, lo podemos girar. Al rato le vamos a modificar los valores. Y F2, vamos a buscar un capacitor. Estos son elementos genéricos, evidentemente. Nada más quiero generar el concepto de dibujo o de generación de un esquemático. Esto es muy sencillo. Para generar el cableado o la conexión, en Draft, Wires es la directiva o también F3. Entonces, van a los terminales que requieren conectar, realizan una conexión y esto al final del día genera los famosos nodos de Spice. Lo mismo que estamos haciendo ahora en el LT Spice lo podríamos hacer simplemente con programación y comandos Spice. No obstante, al no saber comandos de Spice, al menos ser tan diestros en la programación de Spice, siempre usaron asistente gráfico para la generación de estos resultados interesantes. Con el botón secundario sobre los componentes es posible modificar los valores, por ejemplo, el valor de C de la fuente, pongamos de 10 volts, el valor de la resistencia, tal vez 10 ohms, de la inductancia, 10 milihendrios, de la capacitancia, 220 microfarads, y ya quedó. Con esto el esquemático está listo. Nada más que para simular existen diferentes alternativas. Les voy a subir un tutorial del LT Spice con algunas opciones de simulación, pero básicamente la que se requerirá para los propósitos de teoría de control y la mayoría de casos es la respuesta en el tiempo. Porque la respuesta en el tiempo nos devuelve la forma de onda de la respuesta de los sistemas y es una respuesta que de cierta manera le podemos como muestrear, o de hecho la podemos muestrear en un abanico específico de tiempo. A eso se llama respuesta transitoria. Para ello, en Draft nuevamente debemos pedirle que nos incluya una directiva Spice.
y por ejemplo le ponemos punto .tran, eso significa simulación de tipo transitoria, y básicamente mencionamos el tiempo de simulación, por ejemplo 100 milisegundos. Si no colocamos nada más, esto toma parámetros por defecto de la simulación y calcula el tiempo del vector de muestreo para mostrar el resultado más eficiente. Esto le colocamos por aquí. Y ya tenemos nuestro circuito en el LT-SPICE para simulación. Es buena idea dar nombres a los nodos. Por ejemplo, este nodo de aquí, donde está este cable, con el botón secundario, vamos a poner label net y ponerle BI de voltaje de entrada. El nodo que potencialmente nos interesa mirar, que corresponde al voltaje de salida del capacitor, le ponemos label y le ponemos VO como voltaje de salida. Puntualizando, cosas muy importantes en el LT-SPICE. Primero, dar valores adecuados a los componentes. Conectarlos de forma correcta. Siempre tener un nodo de referencia o tierra, el ground. Cuando se haya determinado la configuración, incluir una directiva SPICE. También la pueden con la letra S, en lugar de ir aquí directamente, perdónenme, en lugar de ir a Draft y Spice Directive, el shortcut o la abreviación rápida desde el teclado es la letra S. Dicho eso, algo que se tiene que verificar en View, vamos a ver Spice Netlist, y este nos devuelve la programación de Spice. Esto es lo que básicamente pudiésemos haber programado y leído en el LT Spice para propósitos de simulación sin haber tenido que dibujar todo el código. Pero evidentemente es un poco más complejo porque hay que saber exactamente a qué se refiere cada una de las directivas. Si no, ese es el propósito de aprender el lenguaje de Spice y vamos a permitir que LT Spice nos asista en la generación de ese código a través de un entorno gráfico, pues esta es la manera. Luego aquí donde se ve el señor corriendo, este es el comando run, ya ejecutó la simulación, nada más que no hay ninguna variable de salida. Fíjense, lo ejecutó hasta 100 milisegundos como le pedimos. Aquí le ponemos agregar variables. Por ejemplo, vamos a ver el voltaje de entrada. Ahí está. Y vamos a ver el voltaje de salida. Muy bien. Los dos se ven exactamente igual. Eso, entre otras cosas, se debe. Vamos a ponerle de color verde el voltaje de salida, que es el más interesante. Ahí está. Eso, entre otras cosas, se debe a la definición de la directiva SPICE de 100 milisegundos. Es buena idea decirle, por ejemplo, que el muestreo o el paso de la resolución de esta ecuación diferencial sea cada 1 milisegundo, por ejemplo. Vamos a poner cada 1 mili. Posiblemente el resultado mejore a partir de lo que acabamos de hacer. Vamos a ver el BI y el BO. Bueno, siguen saliendo igual. Permítanme un momento nada más. Listo, entonces en este circuito hicimos una configuración brevísima de un amplificador operacional, de un op-amp. Estamos ingresando 2 volts y tenemos menos 4.2 volts. Perdón por el desajuste, el circuito siempre estuvo bien. El gran error que cometí fue no darle valores a las fuentes para tener referencia de más o menos 10 volts. Y estaba asumiendo cualquier cosa, ¿no? Intentando adivinar con cuánto debía operar el circuito. Perdón por aquello. De cualquier forma, la construcción del esquemático, la búsqueda de componentes, la generación de la simulación con la directiva SPICE y el despliegue de resultados en ventanas de despliegue gráfico, espero que esté más o menos comprendido. Luego de esto, les he preparado un par de circuitos que revisamos con ustedes en la sesión pasada, sobre todo, permítame abrir el archivo de la sesión anterior.
Listo, en la sesión pasada, casi que el diseño final fue este, y lo revisamos con algo de detalle, ¿no? Este es el PID, revisamos a partir de la definición de Z1 y Z2, cuál es la función de transferencia UDS a EDS, y también explicamos que el error para un circuito analógico podría tener como referencia un valor de voltaje analógico y la retroalimentación de un sensor con valor analógico también, por lo que este sería el circuito potencialmente de cálculo del error más el circuito del PID. Bueno, miren, aquí está hecho el famoso circuito. Aquí está la referencia, el partidor de tensión, el sumador. Aquí a la salida tenemos el error. Este primer bloque de aquí corresponde al bloque del circuito de cálculo del error. Y ya que tenemos el error, aquí básicamente es como si estuviéramos retroalimentando algún valor particular. La planta que se estaba controlando es un circuito RLC, o sea, puntualmente lo que les estoy mostrando aquí en pantalla, y lo vamos a revisar como, como simulación, ya utilizando amplificadores operacionales, a bloque sería algo así. Aquí tenemos el PID y la salida del controlador PID, un UDT o UDS. Aquí tenemos un error de T que se calcula a partir de una referencia de voltaje. Y esto va sobre un circuito RLC. Este circuito RLC tiene una ecuación diferencial, es nuestra planta, nuestro sistema. Entonces el UDT es el voltaje, dicho de alguna manera. Listo. Y la salida es el voltaje del capacitor. Y esto está retroalimentado. En bloques, esto es lo que tenemos aquí. Entonces está retroalimentado al sistema. Fíjense la salida del voltaje del capacitor. Se calcula el error con una referencia puntual. El error se procesa en el PID. Aquí está el PID. De hecho, es solamente un PI porque el R2 igual a 0. Eso elimina el componente derivativo. Y la señal del PID, el voltaje U, está directamente alimentado al RLC. Se ve bastante interesante, digamos que complejo por la cantidad de amplificadores operacionales, pero en teoría ustedes entienden exactamente todo el concepto de diseño, cada una de las resistencias de este circuito para alimentar y obtener resultados sobre este sistema. Y a través de simulaciones previas que hemos visto, utilizando el MATLAB, por ejemplo, vamos a revisar, permítame cortar aquí las variables. Vamos a mirar el voltaje de salida. Aquí el voltaje de salida es el voltaje del capacitor. ¿De acuerdo? Y el voltaje de entrada es el voltaje de referencia. Siempre el sistema de control tiene como propósito seguir una referencia puntual. Bueno, ahí tenemos un interesante lazo de control utilizando el control analógico y de forma práctica utilizando amplificadores operacionales simulando este entorno en el LT-SPICE. Cambiamos la referencia de voltaje, ahora estamos en alrededor de 1 volt. Si tengo 100 y 20, aquí vamos a ponerle 100 y 100, recuerden eso en un partidor de tensión, en virtud de que el voltaje de alimentación es 5 volts, nos daría la mitad, ¿no? 2.5 volts de referencia. Bueno, ahí tenemos el cambio de referencia, el seguimiento. Si queremos acelerar la respuesta del PID, podríamos variar la R4, hacerla más grande la ganancia proporcional, por ejemplo 400K. Esto implica directamente modificar la ganancia proporcional o bajar el tiempo integral, que eso implica modificar, en este caso, la resistencia R1. Esto se llama ajuste del PID. Y para cambiar el desempeño del PID, variando el ajuste de las ganancias proporcional, integral y derivativo, tenemos un capítulo un poquito más adelante que trata específicamente de PIDs y su sintonización. Pero ahora, de momento, si revisamos esto, en virtud de que sabemos que el TI
tiene esta relación. Ahorita varía este R1, evidentemente estoy ampliando o bajando el tiempo de integración. Lo mismo para el TD, lo mismo para el KP o el KC. El R4 es el que directamente relaciona la mayor parte de la ganancia proporcional. Entonces, variando esos parámetros distribuidos, obtenemos diferentes desempeños del PID. Ahora bien, hay algunas cosas interesantes. Digo, este archivo ustedes lo tienen en la plataforma del curso. Básicamente lo tendrían que abrir y correr, modificar los valores de las resistencias, de la inductancia, por ejemplo, de la resistencia para hacer que el circuito tenga menos amortiguamiento y saber cómo responde el controlador. Ahora mismo lo podemos hacer, por ejemplo, mucho menos amortiguamiento en el sistema y el controlador debería hacer un esfuerzo un poquito más grande por mantener la referencia. Casi nada de amortiguamiento, esto hace más difícil el esquema de control, pero igualmente el PID es bastante bueno en la respuesta. Les recomiendo hacer todas esas pruebas. Dicho esto, veamos algo más, que es muy interesante conocer a partir de simulaciones en el LT-SPICE. Ok, ahora acabo de simular un lazo de control PID sumado en serie, ¿no? En conexión a un circuito RLC. Pero lo que normalmente requerimos como pruebas particulares desde un modelo es algo distinto. Por ejemplo, si bien es cierto, vamos a seguir manejando el PID, y esto se debe a que el 90% de aplicaciones en sistemas de control y automatización se resuelven con el famoso lazo de control PID o el algoritmo de control. Y normalmente acá requerimos alguna función de transferencia, no importa cuál, alguna función de transferencia. Y recuerden, nosotros vimos una opción de transferencia muy sencilla que era una ganancia K entre un tau S más 1 que corresponde a un sistema de primer orden y con esto prácticamente usando una identificación de tipo gráfico podemos generalizar un modelo de prácticamente cualquier sistema en la práctica, con la respuesta al escalón. También le podemos incluir aquí el tiempo muerto, ¿no? Unidad a la menos teta s, esto voy a escribirlo de otro color, que de momento, al menos para el estudio de sistemas lineales, LTI, que es el propósito del curso, lo vamos a obviar. Por eso lo escribo con rojo y básicamente K tau S más 1 sería la principal o el principal enfoque en el que vamos a hacer énfasis para este siguiente ejemplo. También se puede hacer eso en el LT-SPICE. Es decir, tener un modelo aquí que no necesariamente es un modelo de primer orden, puede ser un modelo de segundo orden más complejo, como un modelo normalizado, omega n al cuadrado, entre, por ejemplo, s al cuadrado, más omega n por cera por s, más omega n al cuadrado. Este es propósito de estudio del siguiente capítulo, pero esta es otra función de transferencia que también podría estar en este esquema de bloques. Dicho esto, en el LT-SPICE es posible simular esto a través de una fuente controlada de tensión. Y la ventaja de usar un modelo de ese estilo para propósitos de estudio de sistemas más complejos es realmente muy amplio. Veamos el modelo simple primero. El modelo simple, permítanme un momento, se llamaba Plant Simulation. También lo tienen ya en la página del curso. El nombre del archivo es Plant Simulation. Y miren, la prueba de respuesta al escalón 1, esto vale esta fuente, para esta planta, que esta planta está representada por esta transformada de Laplace 1 entre S más 1, tiene una respuesta. Vamos a ver primero si funciona. Vamos a ver el voltaje de aquí de out, de la salida, en comparación al voltaje de excitación in. Y miren, ahí está la respuesta que vemos de un sistema de primer orden utilizando el LT-SPICE. ¡Vaya, fabuloso! Prácticamente lo que se tendría que usar en su caso es este modelo, utilizando esta porcioncita de aquí. Lo que habría que cambiar es la excitación, evidentemente, en lugar de este B1, colocar la señal de control. Pero para construirlo, ¿cómo le hacemos? Otra vez vamos a Draft, y le ponemos Component, y bueno, en Component, aquí abajo hay una fuente que se llama BG. A ver.
Vamos a buscar la fuente. G2, casi. E2, aquí está. Voltage Dependent Voltage Source. O fuente de voltaje dependiendo de otra fuente de voltaje. Esta E2 es la que estoy usando. Y lo único que se requiere, obviamente, es colocarle una resistencia alta a la salida para generar respuesta, número uno. Y número dos, aquí donde dice value, la directiva es colocarle la plus con mayúscula igual y la función de transferencia en el dominio S. Eso es todo. Muy fácil. Por ejemplo, déjenme les muestro, ya que está entendida la simulación de una planta, combinar ese lazo, pero ya con el PID. Aquí está. Miren, aquí está otra vez el PID, la referencia, la retroalimentación, el error, el PID, y ahora ya no está el RLC, sino ahora está esta planta a la que le podemos agregar cualquier función de transferencia que ustedes identifiquen para algún sistema. Corremos y vamos a ver el BI ref con el BOut. Entonces, buscamos el BOut y el BREF. Y ref, ahí está. Este sistema evidentemente es más lento que el RLC que revisamos hace rato. Para propósitos de esto, miren, estamos simulando desde 0 hasta 1200 milisegundos, hasta 1.2 segundos, con un paso de 10 milisegundos, una tolerancia de 20 a la menos 7. El resto se puede obviar realmente, no hace falta poner estos options de la directiva de SPICE para la simulación transitoria. Pero bueno, se los dejo también al costo. Este archivo de simulación también lo tienen en la plataforma del curso y es la base de lo que requerimos estudiar y revisar de ahora en más para proponer un pequeño proyecto. Ok, ¿alguna pregunta? Ingeniero, buen día. Esa planta que usted puso es, o sea, ese modelo para la planta sirve para cualquier tipo de función de transferencia. Así es. Aquí en E1, recuerden, ahorita espera que termine la simulación, ya casi, ok. Solamente el dato que le colocan, en donde dice value, le ponen la plus, igual, esto tiene que ir igualito, y aquí luego a continuación ponen la función de transferencia. Y ya quedó. Con eso simulan una planta aquí en el LT Spice. Y esto es bondadosísimo para hacer sobre todo pruebas de control analógico. Y bueno, a medida de que penosamente por la crisis sanitaria no tenemos acceso al laboratorio, este va a ser nuestro laboratorio, por lo que es imperativo que no solamente estudien estos ejemplos, sino por favor los reproduzcan, intenten reproducir ejemplos de los circuitos que hemos visto en el curso. Y bueno, va a haber una pequeñísima tarea que va a estar propuesta para el fin de semana, que les va a pedir hacer uso de esta herramienta. Listo. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a ver ahora sí la sesión de hoy, considerando de que esta herramienta está más o menos entendida. Esta lámina de aquí la tienen también en la plataforma del curso. Se llama propulsores, propulsores CDO, convertidores electrónicos. Al principio se me ocurrió subirles, a ver, perdón, hay una pregunta de gente, dice, el retraso en donde, no, básicamente el retraso de tiempo de la planta. Perdón que me interrumpa un momentito, nada más para puntualizar, esto es muy importante y gracias por preguntar. Efectivamente, el modelo que típicamente manejamos como proceso de identificación, a ver, aquí, clear, ahí está, vamos de nuevo. El modelo de la planta GPDS es igual a K entre tau S más 1 por E a la menos teta por S. Lo que les voy a pedir es que de momento, no incluyamos o no consideremos sistemas que no tienen tiempo muerto. Más adelante veremos cómo se tratan sistemas con tiempo muerto a través de una aproximación que se llama aproximación de Padé. Pero de momento vamos a considerar que el tiempo muerto no está en el sistema. ¿De acuerdo? Eso sobre todo porque genera una no linealidad. Y ahorita estamos trabajando con sistemas LTI. Regresando sobre esta temática, les mencionaba que
Bueno, la idea al principio era simplemente presentarles el ejemplo de modelización de un motor de corriente directa, pero luego pensé que era buena idea que tengan este documento disponible de forma amplia y extensa para ustedes. Bueno, básicamente la motivación de sistemas de control de motores de corriente directa, entre otras cosas, a pesar de que no es tan frecuente, pero bueno, sí están presentes motores de corriente directa o brushless por lo menos, en vehículos eléctricos, o por ejemplo en el molino de cemento, de plantas procesadoras de cemento, por lo que sigue siendo súper válido estudiar estos conceptos. Además de que desde la perspectiva de propulsores nos ayuda a entender otras cosas. Entonces, ahora teóricamente debemos tener la capacidad de entender todo este modelo que les voy a presentar ahora. Este es un modelo electromecánico de un motor de corriente directa. Entonces, aquí tenemos para el motor de corriente directa dos circuitos. Un circuito de campo y un circuito de estator-rotor en acoplamiento. El circuito de campo básicamente devuelve corriente para generar un electroimán. En caso de que tengamos un motor de imanes permanentes, evidentemente el circuito de campo no existiría y consideraríamos ya una fuerza electromagnética que genera encadenamientos de flujo predefinidos. Pero de momento, por ejemplo, sí tendríamos una ecuación de modelo de circuito de campo. Si manejamos estrictamente ecuaciones estáticas del sistema, el voltaje de campo sería igual a la resistencia de campo por la intensidad de campo. Como teóricamente manejamos corriente directa y no vemos el fenómeno transitorio del inductor, esto se ve como un cable únicamente. Luego, en ecuaciones estáticas también, la parte eléctrica sería, el EA es igual al RA por IA más la fuerza contraelectromotriz. Pero nuevamente esto no considera el efecto dinámico, ¿no? Este es un modelo incompleto. Y el torque, en consecuencia, es igual a un KT, que es una constante de transformación de corriente a torque, por eso está KT por IF e IA. Y eso es igual a el torque de carga, mínimamente se tiene que mover una carga acoplada, más la inercia, perdón, más la fricción, que es B por omega, ¿no? Se llama fricción viscosa, que ya la estudiamos previamente en las láminas anteriores. Pero estas ecuaciones estáticas nos van a servir pura y exclusivamente para trabajar con algunas relaciones puntuales, más no para generar un modelo, ¿no? Una función de transferencia. Ahora sí vamos a lo que realmente es importante. Las ecuaciones dinámicas a través del planteamiento de ecuaciones diferenciales. El voltaje aplicado, EA de T, que dicho sea de paso puede ser un voltaje de control proveniente del cálculo de un sistema de control, será igual a RA por IA más LA por la derivada de la corriente de T más la fuerza contraelectromotriz. Lo que no sabemos todavía es a qué es igual la fuerza contraelectromotriz, pero en un motor es bien conocido y existen leyes en las que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a la corriente de excitación, la velocidad de la flecha del motor y una constante de conversión. Eso es lo que se muestra aquí. Es KV por la velocidad angular de la flecha del motor, esta es la velocidad mecánica del eje del motor y la corriente de campo. Esto quiere decir, si aumentamos la corriente de campo, hacemos que el motor tenga una fuerza contraelectromotriz mayor. Si bajamos la fuerza de campo, la corriente de campo, una fuerza contraelectromotriz más baja, etcétera, ¿no? Y con eso podemos aumentar la intensidad también. Fíjense, si esto baja, puede subir la intensidad del circuito aplicado aquí. Y si sube la intensidad, sube el torque. Es toda una implicación de un modelo dinámico. Muy interesante todo este rollo. Listo. Luego, la ecuación dinámica de circuito de campo, F es igual a R por IF más LF por la derivada de la corriente de campo. Listo. Y finalmente nos falta la ecuación dinámica del torque. El torque a partir de esto sería igual a la inercia del motor por la velocidad angular, la aceleración angular. Recuerden que siempre la sumatoria de torque es igual a inercia por aceleración angular. Y esto más el B por omega m, que es el torque que se opone, y más el torque de la carga. Es decir, el torque que se genera en la flecha del motor debe ser capaz de mover mínimamente lo que esté acoplado al motor, la carga,
la fricción viscosa y su propia inercia, ¿no? La propia inercia del motor, que viene confinada típicamente en el cilindro del rotor. El torque al final del día también tiene una relación directa, como vimos hace rato, de una constante de conversión de corriente a torque y es proporcional a la corriente de campo y a la corriente del estator, ¿no? Dicho esto, a partir de esta definición que se muestra aquí, omega también se puede calcular como, perdón, está acá, omega es igual a EA menos RA por IA entre KV por IF. Esta relación o la forma en la que relacionamos esto simplemente nos va a permitir construir un par de diagramas de bloques. Nada más. Por ejemplo, perdón. Ya tenemos las ecuaciones diferenciales. Tenemos una ecuación diferencial, segunda ecuación diferencial, tercera ecuación diferencial. Y aparte hay un par de ecuaciones auxiliares. Es decir, EB tiene esta relación auxiliar y TM tiene esta relación auxiliar para relacionar variables. Cambiamos a modo mouse. Esta es una pequeña simulación utilizando el OD45 del MATLAB, que ustedes ya lo conocen. Le aplicamos un voltaje al sistema, al motor, un voltaje de excitación, un VA, de 600 volts, de hecho creo que son 620 volts, como voltaje de armadura, y la velocidad del motor es de 1500 RPM. Luego bajamos el voltaje de armadura a un poco por debajo, como 320 volts me parece que es, y el voltaje o la velocidad de respuesta del motor DC es por debajo de los 1000 RPM, como 800 RPM aproximadamente. Esta es una de las ventajas del motor de DC. La velocidad se regula directamente de manera proporcional al voltaje de armadura. Y aquí podemos ver la respuesta de corriente. La corriente de campo la dejamos fija en 4 amperes y la corriente de armadura, como se espera en una máquina eléctrica, la corriente de arranque típicamente es entre 4 y 10 veces más alta que la corriente nominal. Listo. En todos los transitorios se puede ver eso. Y el torque es directamente proporcional tanto a la corriente de armadura como a la corriente de campo. Todas las ecuaciones parecen tener sentido en la gráfica o en las gráficas que se despliegan. Muy bien. Aquí están algunos parámetros del motor. Esta inductancia de campo, esta resistencia de armadura, esta resistencia de campo, esta constante de conversión de voltaje a velocidad, esta constante de conversión de corriente a torque, la inercia del motor y la fricción viscosa. Todos los parámetros están identificados aquí. Luego, miren para esta simulación, los transitorios que se presentan en la corriente de arranque, que son excesivos y podrían ser peligrosos en la operación de la máquina, por lo que normalmente hay otro tipo de operación en el sistema. Por ejemplo, arrancar para la velocidad nominal que se quiere obtener de 1500 RPM, en lugar de hacerlo de esta manera, lo hacemos en una rampa de 10 segundos, en lugar de directamente aplicar los 600 volts, como en una rampa, y se nota claramente que los picos en corriente y en torque son más bajos. En lugar de tener como 2500 amperes pico de corriente de arranque, bueno, pues tenemos alrededor de 800, solamente cambiando la estrategia de arranque. Esto nos da luces para sintonizar luego un sistema de control y tener idea de que el sistema más lento es más beneficioso, por ejemplo, para propósitos particulares del manejo de la corriente y menor perjuicio en el manejo de la máquina, ¿no? Entonces, bien, partamos de este conocimiento de las ecuaciones diferenciales y a partir de las ecuaciones diferenciales, la propuesta de una función de transferencia. Por ejemplo, vamos a considerar la ecuación, voy a escribirla acá abajo, perdónenme, de otro color aparte, voy a ponerlo de color azul. La ecuación del voltaje de armadura, EA de S, es igual, EA de S, está aquí, ¿no? Voy a pasar el EB acá menos EB de S. El EB de S es la fuerza contraelectromotriz, ¿verdad? Y eso es igual a RA, aquí sería factor común, IA de S, ¿no? IA de S más S por LA por IA de S. ¿De acuerdo?
podríamos hallar la función de transferencia de esto como salida dividido entre IA de S, considerando que sacamos factor común IA de S acá de este lado, o viceversa. Perdón, la salida es IA de S del sistema en función de A de S menos EB de S, y bueno, eso sería 1 entre S por LA más RA. Dicho de otra manera, permítanme, puedo usar otro color que sea un poquito mejor, escribirlo más acá, sería IA de S entre EA de S menos EB de S es igual a 1 entre S por LA más RA. ¿De acuerdo? Está despejado directamente de esta ecuación. Cosa parecida se hace con el resto de ecuaciones diferenciales. Pues miren, aquí está. EA de S, que es la entrada al sistema, menos EB de S, que al ratito lo definimos. 1 entre LA de S por R de S. Aquí está 1 entre S por LA más RA. Esto nos devuelve como resultado IA de S, ¿verdad? Entonces aquí quizás es importante puntualizar que esto es IA. Y luego, si multiplicamos IA de S en Laplace al torque, IA de S por IF de S por KT nos devuelve torque. Entonces, para propósitos de usar una corriente de excitación constante, vamos a considerar que el circuito dinámico el circuito de campo es siempre constante, entonces esta ecuación no la vamos a implementar. Eso simplifica de cierta manera el diagrama de bloques y directamente es KT, bueno, perdón, sí está aquí IF, pero siempre constante, KT por IF y por IA nos devuelve torque. Luego, el torque del motor menos el torque de carga es igual, y aquí hay otra relación en Laplace que va a quedar una relación de primer orden parecida, 1 entre JMS por BMS es igual a omega. Omega multiplicado, también lo habíamos definido, ¿no? Multiplicado por IF y por el KV nos devuelve el EB, que es el que finalmente, aquí está, se debía retroalimentar a la planta, y este sería el diagrama de bloques del motor. Estudiando todo esto y con álgebra de diagrama de bloques, podemos llegar a la función de transferencia que relaciona velocidad angular a voltaje aplicado. Aquí lo tienen. Ya está directamente el resultado. Y a partir de esto se pueden definir algunas cosas como estudiar ubicación de polos para saber si el sistema es estable o inestable, o estudiar estabilidad relativa. Todavía no hemos llegado sobre esos conceptos, pero no se preocupen que pronto llegaremos. Ahorita lo que queríamos presentar era el modelo. Y a partir del modelo, definir un esquema de control. Entonces, en el motor de corriente directa es posible controlar velocidad angular, y lo vimos a través de estas simulaciones, ¿no? Variamos el voltaje de aplicación y prácticamente la velocidad del motor es directamente proporcional al, al voltaje aplicado. Pero noten ustedes que al variar la velocidad del motor, variamos el torque también de salida. Y eso típicamente es poco deseable en el manejo de un motor, sobre todo a nivel industrial. Si variamos la velocidad, pretendemos mantener el torque. Entonces, típicamente la propuesta de control aquí es mantener dos variables controladas: la velocidad de la flecha del motor y el torque también. Y regular las dos variables utilizando un par de lazos de control, y típicamente eso se logra con una propuesta de lazo de control parecida a la que se muestra aquí. ¡Wow! Un PID, dos PIDs. Un PID procesando velocidad y otro PID procesando torque de referencia. Impresionante. Esto ya está de machos, y de hecho ya forma parte de una estrategia de control un poquito más avanzada. Si les había anticipado, tengan paciencia que control van a aprender. Así sea la fuerza, ¿no? Pero bueno, para eso están siempre las tutorías abiertas. Este es un esquema de control y las potenciales respuestas se ven como por aquí. Bueno, la corriente de armadura del motor se ve por aquí, la velocidad de respuesta, la corriente de campo, la corriente de armadura, el voltaje de armadura, el torque del motor. Esto es solamente utilizando solo variación de voltaje, como hace un rato. Para variar la velocidad del motor se ve que también perjudicamos el torque, pero si aplicamos la estrategia que además establece el torque en una referencia fija,
es posible notar que no solo variamos la velocidad, sino mantenemos el torque constante, o el torque en alguna referencia de salida deseada. ¿Qué creen? Ese es su proyecto. Y aquí voy a terminar la grabación.